Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien, deseosos de recibir el Espíritu Santo como nosotros. Y hemos querido, pues como muchas otras comunidades, iglesias, parroquias, hacer esta velada de oración para, pues, suplicar la venida del Espíritu Santo. Para nosotros, de una manera muy especial, como hermanos de San Juan, nos interesa la venida del Espíritu Santo, porque en nuestra regla de vida se nos pide que permanezcamos en oración con María y los apóstoles, como en el cenáculo, este tiempo que separa la fiesta de la Ascensión a Pentecostés. Se llama así el cenáculo, por el lugar donde estuvieron los discípulos junto con María. Y se nos pide que permanezcamos en oración constante para pedir la venida del Espíritu Santo. Entonces es como parte de nuestra vocación, pedir constantemente para la iglesia que venga el Espíritu Santo. Entonces, pues para nosotros tiene un particular toque de familia también esta fiesta de Pentecostés, porque muchos de nosotros, hermanos de San Juan, hemos recibido el hábito o hemos hecho nuestros votos simples o temporales, temporales o perpetuos en esta fiesta de Pentecostés, porque hay un pueblito que está cerca de las dos casas grandes que tenemos en Francia, la casa del noviciado y la casa del teologado, que se llama Paray-le-Monial, y ahí en ese pequeño pueblito se apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces la comunidad tomó esa tradición de asistir a este pueblito para la fiesta de Pentecostés, como está entre las dos casas grandes, pero más que eso, sobre todo por el simbolismo que tiene pues ese lugar para la iglesia y para nuestra vocación de hermanos de San Juan. Y ahí juntos hacemos la fiesta de Pentecostés, pedimos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre la iglesia. Pero hoy en particular la iglesia en todo el mundo, en esta velada, en esta noche especial, pues quiere conmemorar y quiere vivir lo que vivieron los apóstoles cuando recibieron esa efusión del Espíritu Santo. Acuérdense que estaban temerosos de qué era lo que iba a pasar, puesto que Jesús ya no estaba con ellos, y recibieron esa fuerza que les vino de lo alto a través de esa fusión del Espíritu Santo. Y la tradición de la iglesia nos invita a cantar un himno que, pues, durante estos días del cenáculo y particularmente hoy y mañana se canta en la liturgia. Antes, cuando existía una octava de Pentecostés en la liturgia, se cantaba todos los días de esa octava, pero bueno, esa octava de Pentecostés ya no existe en nuestra liturgia, porque pues en realidad todo el tiempo ordinario es el tiempo del Espíritu Santo, donde debemos dejarnos llevar por ese Espíritu. Pero sea lo que sea las razones por las que ya no existe, como quiera, este himno se cantaba a lo largo de toda esa octava. Y me gustaría en esta charla meditarlo con ustedes. Sin duda alguna ya muchos de ustedes lo han escuchado, el Veni Sancte Spiritus. Es un himno que está compuesto en latín, muy bonito. Si lo cantamos es muy bonito. De hecho, al rato en el oficio de vísperas lo escucharán cantado por los hermanos, más o menos bien, porque bueno, hacemos lo mejor que podemos. Pero es un canto gregoriano, es un himno que se compuso para ser cantado en gregoriano. Entonces es muy bonito, al rato lo escucharán. Ahorita lo que vamos a hacer es meditarlo, precisamente para enriquecernos de toda esa tradición que contiene ese cántico del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, así se llama, Veni Sancte Spiritus. Entonces pues irán viendo aquí en la pantalla el texto de la traducción litúrgica. Como es un texto en latín, a veces se pueden interpretar algunas palabras de una manera u otra, pero bueno, no es parte de la revelación. Es una tradición de la iglesia, está compuesto por la liturgia de la iglesia para honra de Dios, pero en realidad está nutrido, van a ver cuando lo estemos meditando, de toda la tradición bíblica. En realidad no es parte de la Biblia, pero todos los misterios del Espíritu Santo en la Biblia están ahí reflejados de alguna manera. Y es un himno muy sencillo que nos da ejemplos muy claros de cómo sería esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Acuérdense que sin ese Espíritu Santo, pues no terminamos de ser verdaderos discípulos de Jesús. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser realmente discípulos misioneros de Jesús.
Si tienen dudas, cosas así, pues escríbanas por el chat e intentaremos dar respuesta, no en este momento, estamos aquí en la capilla, pero buscaremos un momento para hacerles llegar esas respuestas. De todas maneras, si tienen alguna duda, cosas así, pues nos las escriben, intentaremos darle respuesta a esas dudas. Y entonces el himno empieza así, dice: ven Espíritu Santo, y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, luz de los corazones. Pero yo creo que antes de empezar a meditar todo eso, lo que vamos a hacer ustedes y yo es precisamente pedir la luz del Espíritu. Vamos a hacer una oración, para pedirle al Espíritu Santo que habite nuestros corazones y nos esclarezca desde adentro. Él, que es llamado el Maestro, el Liberador, pues que nos ayude a entender su acción en la iglesia. Entonces, pues los invito a cerrar sus ojos y antes de meditar cualquier cosa de este himno, que pidamos a ese Espíritu Santo que nos ilumine. Vamos a suspirar, vamos a pensar en Él, vamos a desearlo para que ilumine nuestro corazón y nuestra mente. Señor Espíritu Santo, ven, habita nuestros corazones, ven, derrama tus dones sobre nosotros, sobre tu iglesia, porque sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de tu presencia, necesitamos que tú nos envíes a predicar, necesitamos que tú nos consueles, que tú nos sanes, que tú nos refresques, que nos des esa paz que anhela nuestro corazón. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a meditar este himno al Espíritu Santo y comienza así, dice: Veni Sancte Spiritus et emite celitus lucis tue radium. Ven Espíritu Santo y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven, todo empieza por esa palabra maravillosa que es ven, te necesito, por favor ven. Yo no puedo ir hasta ti, necesitas tú venir hasta mí. Necesito que tu fuerza, un rayo de tu luz, venga y me ilumine desde adentro. Necesito tu consuelo, necesito tu presencia. Ven Espíritu Santo. Acuérdense que ese nombre, Espíritu Santo, es propio a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero sobre todo que es el nombre propio de Él, porque el Padre es Espíritu y es Santo. El Hijo es Espíritu y es Santo, pero el Espíritu Santo no tiene otro nombre más que Espíritu Santo. Es su nombre propio. Él es Espíritu y es Santo, y su nombre es ese. Y entonces en esta primera estrofa se le pide al Espíritu Santo que venga y que desde lo alto del cielo nos envíe un rayo de su luz. Estamos pidiendo la luz divina, estamos pidiendo la gracia de Dios, estamos pidiendo que Él nos esclarezca desde el interior. Y sin duda alguna, una de las funciones principales del Espíritu Santo es la de esclarecer nuestra conciencia, esclarecer nuestro mundo interior a la iglesia y a cada uno de nosotros. Él es el iluminador, el que nos ilumina desde adentro para saber lo que necesitamos hacer, para saber qué es lo que le agrada al Padre, para saber qué es lo que dicen las Escrituras. Ven Espíritu Santo. Pero después, en la segunda estrofa, nos dice unos títulos maravillosos sobre el Espíritu Santo. Nos dice, lo llama este himno, Padre de los pobres, dador de las gracias, luz de los corazones. Pater pauperum, dator munerum, lumen cordium. Padre de los pobres, eso es muy bonito. Y acuérdense que Jesús, de hecho, en su vida ministerial, tenía una predilección particular para con los pobres. Él se sentía atraído por los pobres. Cuando veía a un pobre, se acercaba a él. Al contrario, cuando veía a un rico, no se acercaba a él. Y de hecho, va a decir en una de sus bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque el reino de Dios es de ustedes. El rico no necesita de Dios, se basta a sí mismo. El pobre necesita ayuda y sobre todo necesita ayuda de Dios. Y el pobre de espíritu es precisamente el que necesita a Dios. Y el Espíritu Santo es llamado Padre de ellos. ¿A quién no le gustaría tener por Padre al Espíritu Santo?
Necesitamos ser pobres para que el Espíritu sea nuestro Padre, para que Él sea el que nos engendre como hijos de Dios. Hay algo muy íntimo entre la pobreza y el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y en el amor siempre hay una dimensión de pobreza, de mendicidad. Cuando estamos enamorados, el amor nos duele, nos hace muy felices, pero también nos duele el amor, porque nos hace totalmente dependientes de alguien más. Ser guiados por el Espíritu Santo, Padre de los pobres, es aceptar ser pobre. Si no, no podemos ser guiados por Él. Él es llamado Padre de los pobres. Ojalá que deseemos todos ser hijos pobres de Dios, para que el Espíritu Santo sea nuestro Padre y nos guíe. También se le llama en este himno dador de las gracias y luz de los corazones. ¿Ven? Es esa función esclarecedora del Espíritu Santo en nuestra alma. Seguimos adelante. En la tercera estrofa dice así este himno: consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor frescura, consuelo en el llanto. Ven, aquí estas estrofas dan ejemplos muy claros de cómo podemos imaginar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿A quién de ustedes, en una larga y fatigosa jornada de trabajo, cuando llega la hora de salida, no se sienten aliviados? O cuando están trabajando en el sol, no sé, por ejemplo, en condiciones muy difíciles, llega el momento del descanso, uno se siente descansado interiormente. Es algo así lo que provoca el Espíritu Santo en nuestro interior. También dice, en el ardor frescura. No sé si a ustedes les ha pasado aquí cuando tenemos de repente misas en la Palapa, que hace un calor terrible y que de repente pasa una brisita así, te sientes genial, ¿no? Aquí en Monterrey tenemos una experiencia de calores extremos y cuando pasa una brisa así ligera, ¡wow!, se siente uno muy bien, se siente uno con una suavidad muy padre. O por ejemplo, cuando tienes muchísima hambre y te dan un pequeño refrigerio delicioso, suculento, pues te sientes muy bien. Hay algo de eso, esa sensación de consuelo, de descanso en medio del tormento, de la paz, de lo difícil, esa sensación de paz, de alivio, de felicidad, se parece un poco a lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. En realidad, quien está movido por el Espíritu Santo está lleno de paz, está lleno de consuelo, está lleno de esa frescura interior y no está amargo, no está con la ceja fruncida, ¿no? Por eso es que se le llama el consolador óptimo. Más que el hambre cuando tienes, la comida cuando tienes hambre, más que la frescura cuando tienes calor, más que el descanso cuando estás trabajando, más que eso, el Espíritu Santo consuela tu vida, te consuela desde el interior. El consolador óptimo, el mejor. Bueno, eso suena a una película, ¿verdad? Optimus Price. A los muchachos eso les suena a ese robot que era el mejor de todos, pero el Espíritu Santo es mucho mejor que eso. El Espíritu Santo es el mejor consolador que tenemos. Más que cualquier diversión, más que cualquier otra cosa, distracción. Los consuelos que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida son maravillosos. Porque son consuelos desde el interior. No son consuelos pasajeros, son consuelos que huelen a eternidad, que nos hacen sentir que ya hay algo de eternidad en lo que estamos viviendo. Se los vuelvo a leer, dice: descanso en el trabajo, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor frescura, consuelo en el llanto. Ven, ese no se los comenté, pero sí, cuando estamos llorando, desamparados, nos sentimos solos y sentimos el apoyo de alguien que nos abraza, un consuelo exterior, un consuelo de un amigo, pues hay algo de eso en el Espíritu Santo. Él viene y nos consuela interiormente. Ven, en la salve decimos, estamos en este valle de lágrimas, pero el Espíritu Santo nos consuela interiormente. Sigue diciendo el himno:
Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Nada podemos sin el Espíritu Santo. Oh luz santísima, oh tu Dios que eres luz, ven y llena desde lo más íntimo los corazones de tus fieles. Nuestros corazones necesitan luz. Ven, a veces oponemos la inteligencia al corazón, pero en realidad no pueden ir separadas una de la otra. Para que nuestro corazón se sienta pleno, la inteligencia tiene que participar. Y viceversa, para que la inteligencia se sienta satisfecha, el corazón tiene que tener parte de sus descubrimientos, de su luz, de su alegría. Ven, luz santísima, le suplicamos en este himno, y llena los corazones de tus fieles con tu luz. Sin tu ayuda no hay nada que el hombre pueda hacer. El hombre no es inocente sin tu ayuda, y eso es cierto. Dice San Pablo en la carta a los Romanos que los que son hijos de Dios, los que ya nacieron en Cristo Jesús por la fe y el bautizo, pues entonces son movidos por el Espíritu Santo. Es el capítulo 8 de la carta a los Romanos, si no me acuerdo mal, en donde Pablo invita a vivir de la libertad de los hijos de Dios, es decir, de la libertad que mueve el Espíritu Santo. Nos mueve desde adentro para ser libres, porque sin el Espíritu Santo no podemos ser libres, es decir, no podemos evitar el pecado, no podemos alejarnos de las ocasiones del pecado. Necesitamos al Espíritu Santo para ser santos, para vivir fielmente a Dios. Sin Él no hay inocencia, dice este himno. El hombre no puede nada, no puede ser inocente. Y sigue avanzando el himno, dice: lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Es como yuxtaposiciones, como contraposiciones. Si el hombre se desvía, enderézalo. Si el hombre se enfría, caliéntalo. Es decir, llena su corazón del fuego divino, del amor. Calienta su corazón frío. Ablanda su corazón duro. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales del Espíritu Santo es de guiarnos. Él nos santifica guiándonos a través de nuestra historia personal y a través de los avatares de este mundo, a través de las cosas que suceden, a través del COVID. A lo mejor nosotros pues no lo habíamos previsto, ¿verdad? Evidentemente nadie había pensado en esto, pero el Espíritu Santo nos puede santificar a través de esto. ¿Quién sabe? Seguramente Dios no lo quiso, pero lo permitió, y permitiéndolo, claro que lo sabía, y a través de esto nos está santificando. Pero no tenemos sacramentos, Padre, ¿cómo que nos está santificando? Sí, el Espíritu Santo nos santifica a través de todas las cosas cotidianas, a través de las relaciones con su pareja, con su esposo, a través de las relaciones con sus hijos, con su vecina, con sus jefes en el trabajo. Sí, y el Espíritu Santo entonces es aquel que va enderezando lo que el hombre descompone. Si el hombre se mancha, el Espíritu Santo nos lava, si se lo pedimos, claro está. Si el hombre cae en sequedad espiritual, el Espíritu Santo nos riega, nos da como frescura interior. Si caemos enfermos por el pecado, el Espíritu Santo nos sana, nos cura. Si estamos rígidos por el pecado, por el orgullo, el Espíritu Santo suaviza, doblega. Si estamos fríos porque ya no sentimos amor, el Espíritu Santo infunde amor. Y por último, dice este himno, si estamos extraviados, pues Él nos dirige. ¿Sí? Esa es una de las funciones particularmente importantes del Espíritu Santo. Él dirige nuestros corazones, dirige nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos, se lo pedimos. Y por último, dice este himno, estas dos últimas coplas, dice: concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones sagrados. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo.
Es muy bonito porque finalmente termina en la súplica de esta revelación de los 7 dones. Concede a tus fieles que en ti confían los 7 dones sagrados. Yo supongo que ya se lo saben, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. Deberían escribirlos ahí en el chat para ver si son capaces de acordarse de ellos. Acuérdense que esto viene de una revelación de Isaías, de una profecía de Isaías, que un término, Isaías menciona 6 dones, y uno de esos términos en realidad se puede traducir de 2 maneras: piedad o temor. Y en realidad la tradición de la iglesia lo interpretó como, en realidad es que hay 2, el don de piedad y el don de temor. Pero bueno, ahorita se los voy a comentar cuando termine de comentar este himno. Ahorita se les voy a dar un repaso a esos 7 dones para entender bien qué es lo que hacen en nuestra vida. Pero vamos a terminar de comentar este maravilloso himno. Dice así entonces: concede esos 7 dones, esos sagrados dones a tus fieles, y sobre todo dales el mérito de la virtud. Fíjense, nosotros creemos que nuestra vida cristiana consiste pues en cumplir los mandamientos y en ir a misa y en todo lo demás, pero pocas veces centramos nuestra atención o la educación de nuestros hijos en la educación de la virtud. Existen 2 tipos de virtud esencialmente: las divinas, que Dios nos da, eso es el don de la gracia. La gracia que Dios nos da incluye virtudes divinas, es decir, disposiciones interiores que nos ayudan a vivir lo que Dios nos da a vivir. Por ejemplo, la caridad, la esperanza, la fe. Pero también hay virtudes morales infusas, por ejemplo, la templanza, la prudencia, la justicia, etc. Pero la cosa no es tan fácil, porque si todas las virtudes morales fueran infusas, pues el cristiano no tendría que hacer ningún esfuerzo. Nada más recibe el paquete, tocan a la puerta, el día del bautizo, te dan el paquete completo y ya está. No, en realidad hay mucho trabajo que hacer, porque Dios no da su gracia para consentir a hijos pues perezosos, ¿no? No le gustan los hijos perezosos a Dios. En realidad lo que Él busca es que nosotros correspondamos a ese don y que cultivemos las virtudes morales para corresponder a ese don de las virtudes morales infusas, ese don de la gracia que Dios nos da. Y entonces, pocas veces centramos nuestra atención en nuestra educación personal y en la educación de nuestros hijos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, en la educación de las virtudes. Necesitamos practicar las virtudes, es decir, ser más justo, ser más prudente, ser más templante, ser más fuerte y muchas otras más casto, más humilde, etcétera, muchas virtudes morales. Porque sí, lo estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé ese mérito de recibir las virtudes que Él nos da, las virtudes de la gracia, pero para eso nosotros tenemos que echarle ganas y practicar las virtudes morales. ¿Cómo se adquieren las virtudes morales? Como cualquier cosa práctica. ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? Subiéndose a la bicicleta. ¿Cómo aprendieron a nadar? Echándose un clavado y empezando a nadar. ¿Cómo aprendieron a tener amigos? Pues teniendo amigos, no hay de otra. Las virtudes son así. Necesitamos desde el exterior pasar al interior, imitar, ¿verdad? ¿Conocen a alguien que sea prudente? Hagan lo que él hace. Pídale consejo. Imiten lo que él... Porque se pasa de la exterioridad a la interioridad de las virtudes morales. Es decir, necesitamos practicarlas exteriormente y poco a poco se va creando el hábito en nuestro interior. Así entonces, sí, el Espíritu Santo quiere darnos ese mérito de las virtudes morales infusas, pero nosotros necesitamos corresponder a través de la cultivación, del cultivo de estas virtudes morales adquiridas, las que uno tiene que adquirir. Ven, y deberíamos poner más atención en eso, que nuestros hijos sean un poquito más virtuosos, sobre todo que nosotros seamos un poquito más virtuosos. En realidad muchos problemas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, hasta nuestra vida laboral, vienen por esa falta de virtudes morales. No sabemos comportarnos realmente a veces. Nos falta más prudencia, nos falta más justicia, nos falta más paciencia, etc. Y somos muy explosivos, dejamos ir todo el ímpetu de nuestras pasiones.
Pero bueno, así termina este himno diciendo: dales a tus fieles ese mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación y dales el eterno gozo. Sí, es lo que estamos pidiendo en última instancia al Espíritu Santo, pues que nos haga gozar del eterno reino del Padre, que nos lleve a buen puerto, que nos lleve a través de este mar tumultuoso que es el mundo, que es nuestra vida, a un buen puerto. Pero bueno, ojalá que no solamente lleguemos al cielo, sino que ya desde ahorita empecemos a vivir de esa realidad desde el cielo, porque si no, pues, ¿qué chiste tiene, verdad? Si nada más esperamos al final de nuestra vida llegar al cielo y conocer a Dios, llamar a Dios, pues alguien decía una vez, se me hizo muy interesante: ¿te imaginas si durante toda tu vida no hiciste el esfuerzo por conocer a Dios, por amarlo? ¿Tú crees que vas a querer estar la eternidad con Él? Pues claro que no. Es en esta vida que tenemos que empezar a vivir del cielo. Es en esta vida que necesitamos empezar a gozar de Él. Y mucho. Eso ya es el cielo. Así pues, la tradición de la Iglesia, a través de este himno, nos invita a vivir de esa mendicidad del Espíritu Santo. Queremos pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos guíe, nos ilumine desde adentro, sea Él que nos consuele, sea Él que nos guíe. ¿Ven? Esas tres palabras son muy importantes, y que este himno de la tradición cristiana, católica, nos ayuda a comprender bien. El Espíritu Santo tiene esos tres roles muy importantes. Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, es decir, nos sana desde adentro y nos motiva a ir para allá. ¿Qué es un consuelo? Te quita la tristeza, pero ándale, ya, síguele, ¿no? Échale para adelante, el que nos anima. El consuelo no solamente es el que, ya pobrecito, sino que te lleva para adelante. Es como una parte paternal del Espíritu Santo. El papá y la mamá te consuelan, pero ándale, después vuélvete a subir a la bicicleta, después vuélvele a caminar, termina la tarea. Sí, pobrecito, pero ándale, síguele. Pero también es el que nos guía, es el que nos sana, y es también, ya se me fue la otra palabra, el que nos guía, el que nos consuela, y es el que nos ilumina desde adentro, con esa luz, ¿ven? Esa luz santísima, dice este himno. Bueno, en realidad hay mucho que meditar de él. Deberíamos cantarlo frecuentemente, aprendérnoslo así en español y decirlo, pues si se puede todos los días, mientras van ahí al trabajo, mientras, no sé, si están lavando las manos, ya ven que tenemos que lavárnoslas mucho ahora en tiempos de COVID, pues repetir el Ven Espíritu Santo, Veni Sancte Spiritus, para meditarlo. Hay mucho que meditar. Toda la gran tradición, la vida de la Iglesia se refleja en este himno. La vida de la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, se ve ahí. Es la experiencia de los santos este himno, movidos por el Espíritu Santo. Pero bueno, les decía, en este otro ratito que me queda, quiero meditar con ustedes esos 7 dones que son tradicionalmente pedidos en esta fiesta de Pentecostés a la acción del Espíritu Santo. Y ahora pues los van a ver en la pantalla para no poner la prueba de ver cuáles son. Bueno, ahí están ya puestos en la pantalla. Son esos 7 dones que nos ayudan a ser movidos por el Espíritu Santo. Esos 7 dones son los siguientes. A lo mejor no están en el orden que ustedes los tienen en la pantalla, pero los digo de memoria: sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor. ¿Sale? Esos 7 dones nos ayudan a comprender que el Espíritu Santo necesita como poner dispositivos en nosotros para que podamos captar su voz, como captar su señal. Yo me acuerdo que cuando les daba esta charla a los niños en el catecismo, les dibujaba un radio con 7 antenas, y después ponía ya más lejos una antena emisora, ¿verdad? Es decir, de allá salía la señal, pero ¿cómo le hacía el radio para captar pues esa señal que viene de allá, de lo lejos? Y entonces les dibujaba 7 antenas, ¿verdad? Y los niños decían, ay, ¿por qué tantas? Porque si con una, les decía yo, si con una se capta ya la señal, imagínense con 7, wow, pues está genial, ¿no? Captas súper bien, es alta definición, esa señal que viene de lo alto. En realidad, los dones del Espíritu Santo son esas disposiciones interiores que pone el Espíritu en nuestra vida. Son ya el Espíritu Santo, pero es Él que dispone nuestro corazón, nuestra vida interior,
para captar su voz. La tradición de la iglesia también la ha comparado a un barco que va en el mar. Ese barco necesita captar, acuérdense que antes no había motores, ¿no? Entonces, ¿cómo se movían? Pues con el aire. Había que extender las velas, grandes, unas velas, para que captaran el aire y el barco se pudiera mover. Entonces, es algo así los dones del Espíritu Santo. Es esas velas grandes que captan el viento que viene de Dios y que permiten que ese barco llegue hasta el puerto, que es el cielo, ¿verdad? Entonces, en la comparación sería, el viento es el Espíritu Santo mismo, las velas son los dones del Espíritu Santo, el barco pues soy yo, el mar es como el mundo, y finalmente el puerto es el cielo. Es decir, yo atravieso el mar para llegar a puerto, atravieso el mundo movido por el Espíritu Santo, gracias a los dones del Espíritu Santo, para llegar al cielo. Pero entonces, ¿en qué consisten cada uno de esos 7 dones? Pues se los voy a comentar así de manera un poquito resumida. De todas maneras, creo que en la homilía de mañana supongo que también se los van a meditar. Pero yo les adelanto ya en esta velada para que sepamos concretamente qué es esos dones del Espíritu Santo y cómo lo han vivido los santos, cómo lo ha vivido la iglesia para dejarnos llevar por ellos. Entonces, esos dones del Espíritu Santo son lo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior para escuchar su voz. Son esas antenas del radio, son esas velas del barco que permiten captar ese viento, esa señal para llevarnos, movernos. Y el primero de todos ellos es el don de la sabiduría, sapiens, es decir, algo de sabor. En la sabiduría hay algo de sabroso, es decir, que no es plano, se le saborea. Pero este don del Espíritu Santo tiene mucho que ver con la oración. El don de sabiduría es ese don que nos hace saborear en la oración esa presencia de Dios. El don de sabiduría es aquel que nos hace ver a Dios en la oración, sentir a Dios en la oración, ver las cosas de Dios en la oración. Es una mirada desde el origen. Saben, a nosotros los hermanos de San Juan nos encanta eso de la filosofía, y entonces constantemente estamos hablando de eso de la sabiduría, ¿verdad? Y siempre les decimos, la sabiduría es conocer las cosas desde sus primeros principios, es decir, la explicación más plena que pueda haber, conocer las realidades desde su origen, desde su primer principio. Pues eso es la sabiduría en el don de sabiduría, tiene algo que ver con eso, es decir, nos hace ver las realidades desde el primer principio, desde Dios. Pero sobre todo, nos hace experimentar algo de la presencia de Dios en la oración. Cuando estamos movidos por ese don de sabiduría, tenemos ganas de hacer oración. Sentimos que Dios está ahí presente en la oración. Nos sentimos movidos por ese por esa presencia de Dios. Así, por ejemplo, santos como Teresita del Niño Jesús experimentaron una sabiduría singular, precisamente a través de la oración. Esta mujer, que murió muy joven, por cierto, a los 23 años o algo así, tenía una sabiduría bastante particular de las cosas divinas. ¿Y cómo lo adquirió? Claro, leyendo la palabra de Dios, pero también en la oración. ¿Ven? Había como ese don particular en ella de la sabiduría divina. El don del Espíritu Santo que se llama sabiduría. Es esa vida interior que se desarrolla en la oración y que nos permite comprender las cosas de manera distinta, ver las cosas de manera distinta. Acuérdense, don de sabiduría, oración, ¿sale? El segundo de esos dones es el don de, si no me equivoco, en la pantalla, el de ciencia, para que los tengan en orden. El don de ciencia. Sí, está muy bonito, porque no se trata de una ciencia como la comprendemos ahora, una ciencia pues como la física, la matemática, la biología, no. En realidad es una mirada sobre la realidad creada, sobre el mundo creado, pero a la manera de Dios. Tal vez lo podamos ilustrar de una manera muy concreta, por ejemplo, con la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre que pues vivía de este mundo, de las realidades creadas, pues un poquito con desorden, ¿verdad?
ya conocemos un poquito su historia. Y de un momento a otro hubo algo, pues precisamente fue la gracia de Dios, que cambió su mirada sobre estas realidades. Ya no le interesaba el dinero, ya no le interesaban las fiestas, y hasta la túnica se quitó para dejársela a su papá. ¿Qué fue lo que lo movió para cambiar su mirada en las cosas creadas, de algo muy externo y quererse aprovechar de ellas al máximo, a algo ahora muy interno y verlas de otra manera? San Agustín le pasó lo mismo. San Agustín, también conocemos la vida, que tenía una vida un poquito desordenada, bueno, bastante desordenada creo, bueno, no sé, y solo Dios sabe, ¿verdad? Pero sobre todo que cambió su mirada sobre estas realidades creadas. Algo se liberó dentro de él. Ven, es normal sentirnos atraídos por las cosas creadas. Son bellas, son grandes, son criaturas de Dios. A veces hacemos mal uso de ellas y a veces tenemos una mirada desordenada a estas cosas creadas. Pero cuando el don de ciencia está en nosotros, tenemos otra percepción. Ya no las vemos solamente porque son bellas o para disfrutarlas, sino las vemos porque son algo que reflejan de Dios, reflejan algo de Dios. Y así San Francisco de Asís, al final compone un cántico a las criaturas, ¿verdad? Alabado seas tú, Dios, por el hermano sol, alabado seas tú, Dios, por los peces, por los aves, hasta por el lobo, ¿verdad? Y por todas las criaturas. Ahora los mira, todas esas cosas creadas, a través de la mirada de Dios. Es una ciencia divina. ¿Ven? El mundo de hoy, la ciencia de hoy, se interesa por las realidades materiales, las realidades creadas. Intenta descubrir cómo funcionan, cuál es su origen, etc. Hay algo de eso en este don de ciencia. Es una ciencia divina. Es una mirada divina sobre las cosas creadas y la comprensión de esas cosas creadas en orden a Dios. La ciencia divina es eso, es ver este mundo creado en orden a Dios. Son para la gloria de Dios. El siguiente es muy bonito, también muy bonito, y se llama don de entendimiento. A veces se traduce como inteligencia, pero en la tradición más mexicana se llama entendimiento. Don de entendimiento. Pues ¿a qué le suena? A entender, es decir, hay algo que está muy ligado a nuestra capacidad de comprender, nuestra inteligencia. Pero esto tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Acuérdense, el primero, sabiduría, tiene que ver con la oración. El segundo, la ciencia, tiene que ver con el mundo creado. Y el entendimiento, tiene que ver con la palabra de Dios. Fíjense, yo una vez me topé a una persona asiática, no sé si era coreana o de Taiwán, por allá, y estábamos estudiando francés juntos. Bueno, había muchas personas, pero ella me comentaba que ella, pues al ser de tradición asiática, sí conocía la Biblia, la había leído, según ella, varias veces. Yo ni la había leído completa y ya estaba con los hermanos, ¿verdad? Y ella me decía que sin embargo pues no creía, que la había leído porque mucha gente hablaba de ese libro, de la Biblia, pero que no entendía, no captaba el por qué había que creer en eso, ¿no? Y yo, sin haberla leído tanto, pues sí creía. Eso me impresionó mucho. Cómo había gente que no leía la Biblia, que leía la Biblia y no creía en ella. Y después conocí a más personas así, personas que leen la Biblia y no la entienden. No hay nada en su interior que las mueva a creer. Pues el don del entendimiento tiene que ver con eso. Es decir, leemos la Biblia, pero nos llega desde adentro, como si la leyéramos desde adentro, como si nos hiciera leerla desde nuestro interior. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces leemos pasajes de la Biblia y no les entendemos. Y después, en alguna homilía o en alguna misa o en algún comentario, vuelve a salir ese pasaje que no entendemos. Y entiendes. Hay algo de eso en el don de entendimiento. Hay como una comprensión interior de lo que es revelado. Acuérdense que tiene mucho que ver porque el Espíritu Santo es el autor principal de las Escrituras. Es decir, Él es el que movió a los hagiógrafos, a los que escribieron los libros,
la letra de los libros, para que entendieran qué era lo que tenían que poner por escrito, qué era lo que tenían que plasmar en esos libros. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y sin Él no podemos entender lo que está ahí. Por eso es que necesitamos, cada vez que abrimos la Biblia, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, porque Él es el que nos enseña desde adentro, nos hace entender lo que tenemos que entender. De hecho, otra experiencia muy interesante de los que predican, de los que predicamos, es que de repente tú dices algo que entendiste del Evangelio en la misa, y luego al final hay gente que te dice, yo entendí eso, padre. Lo que tú dices finalmente hizo que las personas entendieran otra cosa. Y tú dices, yo no había entendido eso, yo no lo quería decir de esta manera. Pues ¿quién es? Es el Espíritu Santo, que cuando escuchan la palabra de Dios, los instruye interiormente con lo que necesitan saber. Ven, sin ese don del Espíritu Santo no podemos entender realmente lo que Dios quiere darnos en su palabra. Necesitamos mendigarlo, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de entendimiento para poder comprender desde adentro. Y ahí vamos 3: sabiduría, ciencia, entendimiento. El siguiente, el don de consejo, es también un don que tiene que ver con el comprender, el entender, el ver. Después vendrán otros 3 dones que tienen que ver más con nuestra voluntad, con nuestros apegos, con nuestros temores, con nuestra capacidad de amar a nuestro Padre. Pero entonces, este don, el de consejo, es muy interesante porque, fíjense, sin él en realidad nunca podemos ser lo suficientemente prudentes. Sin este don del Espíritu Santo nunca podremos comprender realmente lo que Dios quiere. ¿Qué es un consejo? Un consejo es cuando le pedimos a alguien un poco de luz para saber qué es lo que tenemos que hacer. Estoy en esta situación, ¿qué me aconsejas? Es decir, dame un poco de luz en esta dificultad que me encuentro, en esta situación que me encuentro, para poder yo tener salida. El don de consejo tiene algo que ver con esto. Es decir, es el que me indica la luz, el que me da la luz para poder discernir en las cosas concretas que tengo que hacer en mi vida como cristiano, dónde está la presencia de Dios, dónde está la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de mí en tal o cual situación. Hay santos que recibieron de manera particular este don y ayudaban a muchas otras personas a discernir la voluntad de Dios. Por ejemplo, el santo cura de Ars. Tantas y tantas y tantas personas que iban a pedir consejo a él. Las confesaba, pero le pedían consejo. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es el camino? Y el Espíritu Santo es el consejero por excelencia. Es el que conoce, como dice San Pablo, el Espíritu de Dios conoce a Dios. ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el que mejor nos puede aconsejar para vivir de la presencia del Señor. Por lo tanto, hay que pedirle consejo a Él, hay que pedirle ese don para saber por dónde tenemos que avanzar y en cosas muy concretas de su vida. ¿Tengo que comprar una casa o no? ¿Tengo que vender el coche o no? ¿Tengo que cambiar de trabajo o no? Pedir el don de consejo para ser esclarecidos. Después les digo, vienen estos 3 otros dones, que son dones como más ligados a nuestros afectos, a nuestra capacidad de amar, hasta de servir. Y esos son el don de fortaleza, el don de temor y el don de piedad. El don de fortaleza es aquel que necesitamos pedir al Espíritu Santo para no flaquear delante de la tentación. La fortaleza es esta virtud humana que nos permite resistir a los impulsos inmediatos. Ven, no sé, por ejemplo, cuando lo vemos muy claro en los niños pequeños, ¿no? Cuando le compramos, no sé, una bolsa de palomitas a un niño pequeño y no quiere compartir con su hermanito. No, es mía. No quiere dar de ese bien que es suyo, pero sabemos bien que no se las va a acabar, pero él es suya, no quiere compartir. Ven, la fortaleza va a ser que no nos abalancemos sobre ese don, ese regalo,
agradable, sino que lo disfrutemos de manera adecuada y compartamos. O alguien que recibe en día de su cumpleaños un pastel y no quiere que nadie lo toque. Bueno, pues imagínense, se lo va a comer todo él. Imagínense el mal que le va a hacer. La fortaleza es esta virtud humana que finalmente nos permite dominarnos a nosotros mismos en relación a estos bienes sensibles. Y el don divino de fortaleza pues tiene que ver con eso. Nos ayuda a superar las dificultades, a pasar por encima del pecado, a resistir la tentación sensible del pecado. El don de fortaleza es importante porque constantemente estamos tentados a pecar, muchas veces por fragilidad sensible, por apegos sensibles. Pues una copita más, o unos tamalitos más, o media hora más en Facebook, y finalmente más y más y más bienes sensibles, y finalmente a veces caemos en pecado por falta de resistencia a esos bienes sensibles. Y el don de fortaleza pues es ese que nos permite salir adelante triunfantes en contra del pecado. El don, ¿sigue el de piedad o el de piedad? El don de piedad es muy bonito porque es ese don que tiene como esencia ligarnos a Dios Padre. Es ese don que nos hace sentirnos hijos de Dios. Es ese don que podríamos decir cada vez, que lo tenemos cada vez que decimos el Padre Nuestro desde el interior. ¿Ven? Cuando yo no me siento abandonado, cuando yo no me siento como un huérfano, cuando yo me siento que tengo un Padre Celestial, alguien que me está tendiendo los brazos, que me está amando, que me está consolando, apoyando, entonces tengo ese don de piedad. El don de piedad es el que me hace sentirme hijo para con Dios. Sentimientos filiales hacia Dios, que me hace sentir como amado por el Padre, deseado por mi Padre. Sin duda alguna, uno de los grandes males de nuestra época es eso, que nos sentimos como abandonados. Y hay muchas cosas, muchas ideologías que han acentuado como dicen los filósofos, algunos filósofos, esta muerte de Dios. Dios sí era Padre, pero pues ya nos abandonó, no está con nosotros. Mira la pandemia, mira tantos males, es que ya no tienes Padre. Al contrario, el don de piedad es el que nos hace sentir que en medio de todas esas calamidades persiste el amor del Padre. Él está ahí y me ama, y me ayuda, y me consuela, y me fortalece, y me hace sentir orgulloso de ser hijo suyo. El don de piedad es ese que me da intimidad con mi Padre, que me hace sentir sentimientos piadosos, sentimientos filiales hacia mi Padre. Y por último, ese don de temor, que es como el broche de oro de este septenario de los dones, porque yo lo llamo como el don o la delicadeza del amor, el don del amor. Cuando amamos, somos muy susceptibles a lo que el otro recibe de parte nuestra. Cuando amamos, somos muy sensibles a que nada de lo que hagamos moleste al otro, intimide al otro, afecte al otro. Cuando amamos, somos sensibles a lo que hiere al otro. Y eso es el temor de Dios, de una manera divina, teologal. Es decir, desde adentro el Espíritu Santo nos ayuda a ver qué es lo que lastima a Dios, qué es lo que lastima el corazón de mi Padre, Jesús, a Él. Es como la delicadeza en el amor. No es solamente decir a Dios, sí, te amo, sino que soy realmente susceptible a lo que le afecta, a lo que espera de mí, a lo que desea de mí. No solamente cumplo los mandamientos, sino que busco su beneplácito, busco lo que desearía, busco lo que le agrada a Él. Pues así, a través de esta petición de los 7 dones, la Iglesia se hace suplicante a Dios, mendiga a Dios
este don del Espíritu Santo. Y lo bendiga para toda la iglesia, bendiga para todos sus hijos, ser movidos por Él. Necesitamos ser más movidos por el Espíritu Santo. A veces somos demasiado nosotros mismos. Necesitamos ser más Él y menos nosotros. Como lo que decía Juan el Bautista, ¿no?, con respecto a Jesús. Que Él crezca y que yo disminuya. Necesitamos hacer algo así con el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un espíritu interior y también es un espíritu de alabanza. El Espíritu Santo es un espíritu que nos consuela, pero que también nos impulsa a ir adelante. Pidamos entonces a Dios que nos dé ese consuelo que necesitamos a través de ese don de la persona del Espíritu Santo, y creamos que lo hemos recibido, así dice Jesús. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo pidan? Pues pidámoslo con certeza, con sabiduría, con confianza, porque el Padre quiere darnos ese don, ese consolador, ese paráclito. Pidámoslo y creamos que realmente lo recibimos. Deseémoslo en nuestro interior. Bueno, ahorita no se vayan porque tenemos todavía un buen programa. Vamos a tener las vísperas, las vamos a transmitir ahorita en esta misma transmisión. Vamos a cantar los hermanos el oficio de vísperas, van a escuchar el Veni Sancte Spiritus cantado por los hermanos y todo el oficio de vísperas, y después vamos a exponer el Santísimo Sacramento para que tengamos una hora de adoración pidiendo a Dios ese don del Espíritu. Después la transmisión se cortará a eso de las 8:30, pero nosotros seguiremos orando hasta medianoche, los hermanos, para pedir por ustedes y por toda la iglesia. Y mañana la misa a las 10 de la mañana, pues la misa de Pentecostés. Están en nuestras oraciones, no se desconecten. Ahorita nada más vamos a poner una pantalla para acomodar las cámaras y seguir con el oficio de vísperas.